¿Te resulta conocido que Albert Einstein, el físico más sobresaliente del siglo XX, tenía un pensador predilecto? No se trataba de Platón, ni de Aristóteles, ni de Descartes. Era un individuo que vivió en el anonimato, repudiado por su colectividad, hostigado por sus concepciones e ignorado durante centurias. Baruch Spinoza. Einstein expresó: acredito en el Dios de Spinoza, que se patentiza en la concordia del cosmos. Pero, ¿qué poseía este intelectual para cautivar a una mente como la de Einstein? Sus ideas fueron juzgadas como sumamente arriesgadas en su época y hoy son primordiales para la sabiduría moderna y la ciencia. Permanece hasta el desenlace, porque vas a descubrir cómo Spinoza transformó la noción de Dios, la autonomía y el entorno, y porque su interpretación del universo inspiró a uno de los mayores talentos de la historia. Para comprender el relato de Spinoza, es imprescindible trasladarse a la Europa del siglo XVII. Era un periodo dominado por la religiosidad y el poder absoluto del monarca. La creencia no solo regía la vida diaria, sino que establecía las normas y decidía quién merecía existir. Cuestionar a la divinidad podía acarrear la muerte. Intelectuales como Giordano Bruno fueron consumidos por el fuego por sus ideas. En este entorno nació Baruch Spinoza, un individuo que, a pesar de todas las adversidades, optó por confrontar la realidad que le habían impuesto. Pero su historia no se limita a la de un pensador. Es la crónica de un desterrado, de un revolucionario intelectual y de una mente tan adelantada que solo siglos más tarde sería entendida. Baruch Spinoza, el insumiso que halló a la divinidad en la naturaleza y quebrantó los límites del raciocinio. En el año 1632, mientras Europa se debatía entre conflictos religiosos y el surgimiento de la ciencia moderna, Ámsterdam se erigía como un bastión de relativa tolerancia. La urbe, conocida por su ambiente plural, acogía a hebreos expulsados de España y Portugal, asilados de las persecuciones religiosas. En este crisol de culturas, entre las que reflejaban el cielo plomizo de los Países Bajos, nació Baruch Spinoza. Su familia, judíos sefardíes, pertenecía a una comunidad de desterrados cuyos ancestros habían escapado de Portugal, ocultando Biblias bajo los mantos. Sus progenitores, que evocaban el aroma a tizne de los autos de fe, en Ámsterdam disfrutaban de cierta libertad, pero habitaban en una esfera autoimpuesta. Las sinagogas eran fortalezas contra el mundo exterior y las usanzas, resguardos para amparar una identidad vulnerable. Niñez entre textos antiguos y confidencias. El pequeño Baruch creció en un ambiente familiar marcado por la subsistencia. Su progenitor, un mercader de condimentos y frutos secos, le instruyó que la instrucción era su legado más valioso. Desde temprana edad, Spinoza demostró una curiosidad insaciable. A los 5 años, ya articulaba palabras en hebreo. A los 10, discutía fragmentos del Talmud con rabinos, asombrados por su perspicacia mental. Sin embargo, algo inquietante acompañaba su aprendizaje. No se limitaba a asimilar las lecciones de los eruditos, sino que ponía en duda todo. Mientras otros infantes repetían versos como una obligación ritual, Spinoza los examinaba meticulosamente, indagando contradicciones o incongruencias que le desconcertaban. A esa edad, formuló preguntas que muchos consideraban heréticas, pero que evidenciaban una mente en constante expansión. ¿Por qué el Dios de Abraham necesita que lo veneremos?, se preguntaba. ¿Podría un ser supremo poseer orgullo? Esta perplejidad sobre la naturaleza de la deidad lo llevó a cuestionamientos aún más inquietantes. Si el Creador nos formó a su semejanza, ¿por qué sanciona a aquellos que emplean la capacidad de razonar que Él mismo les otorgó? Sus interrogantes no eran meras curiosidades infantiles, sino desafíos reflexivos que sobrepasaban las explicaciones convencionales. A pesar de que la comunidad hebrea de Ámsterdam procuraba encarrilarlo por la vía segura de la ortodoxia, Spinoza ya sospechaba que las Escrituras, lejos de ser la revelación definitiva del Ser Supremo, podían ser interpretadas de múltiples maneras, todas ellas sujetas a la falibilidad humana. Esta percepción sería el inicio de su audaz trayectoria filosófica. La biblioteca oculta,
cuando el saber se torna peligroso. A los 17 años, tras el fallecimiento de su progenitor, Spinoza recibió el negocio familiar, pero su auténtica herencia no fue material, sino intelectual. Los contactos de su padre con comerciantes cristianos abrieron una red clandestina a través de la cual Spinoza pudo acceder a libros prohibidos que estimularon su pensamiento. Entre ellos se encontraban obras de Maimónides, el gran pensador hebreo que ponía en entredicho los prodigios, los tratados de Inrus, Averroes, que defendían la concordancia entre la fe y la razón, y finalmente un texto que marcaría un hito en su vida, Discurso del método de René Descartes. Descartes planteaba una corriente de pensamiento innovadora, la duda sistemática, que implicaba examinar con escepticismo todo aquello que no fuese completamente irrefutable. Esta noción, sumamente disruptiva en su época, causó un gran impacto en Spinoza, quien comprendió por primera vez que la capacidad intelectual humana podía revelar las reglas matemáticas del universo sin necesidad de fundamentos religiosos. Si el intelecto humano era capaz de descifrar los enigmas de la naturaleza, ¿por qué la religión se aferraba a principios y creencias que no admitían cuestionamiento alguno? A lo largo de su existencia, su indagación lo impulsó a realizar anotaciones al margen de los textos sagrados, comparando los relatos bíblicos con los postulados de la geometría de Euclides. Sin embargo, su preferencia por el razonamiento lógico y su inclinación por reinterpretar las escrituras pronto lo convirtieron en un peligro para la comunidad judía, que lo percibía como una influencia perniciosa sobre sus devotos. El veredicto, cuando la conformidad inicia un conflicto contra la indagación. En 1656, la confrontación entre Spinoza y su comunidad llegó a su punto más álgido. Fue convocado ante el Mahamad, el Consejo de Ancianos de la Sinagoga, bajo acusaciones de blasfemia, por afirmar que los ángeles eran solo símbolos y por rechazar la revelación divina contenida en la Torá. Durante el juicio, los líderes religiosos le ofrecieron un acuerdo: retractarse de sus creencias y guardar silencio a cambio de una pensión de por vida. Sin embargo, Spinoza, fiel a sus convicciones, rechazó de manera tajante. Su respuesta representaba una firme oposición a la sumisión y a la aceptación ciega de la autoridad. El día de su excomunión, la sinagoga estaba llena de congregantes y el ambiente se sentía cargado. El Samas, el asistente de la iglesia, apagó las velas una a una mientras se pronunciaba el Erem, el edicto de excomunión, como si la luz misma se desvaneciera de su espíritu. Las maldiciones que se le pronunciaron incluían amenazas de castigos divinos, que las plagas de Egipto asolaran su hogar, que su pan se volviera tóxico y que su nombre fuera eliminado del libro de la vida. Este acto de rechazo no fue simplemente un gesto simbólico, sino una verdadera condena dentro de la sociedad. Al salir de la sinagoga, Spinoza fue escupido por un miembro de la comunidad. Testigos afirman que él, calmado, limpió su capa y murmuró: «Esto me permite buscar la verdad sin restricciones». El exilio, como símbolo de arte, lentes, libros y libertad. Alejado de su tradición religiosa y despojado de su herencia, Spinoza se vio obligado a reiniciar su vida. Sin recursos ni apoyo, encontró un oficio que requería paciencia y exactitud: pulir lentes, produciendo lentes para microscopios y telescopios. Aunque modesto, le proporcionó sustento y, al mismo tiempo, le permitió continuar con sus estudios y escritos. Dominó el arte de tallar cristal con la misma pasión con la que abordaba sus trabajos filosóficos. Mientras sus manos moldeaban las lentes, su mente creaba ideas que transformarían la historia del pensamiento. En un modesto cuarto alquilado a las afueras de Ámsterdam, Spinoza comenzó a recibir la visita de pensadores y científicos provenientes de diversas partes de Europa. Aunque su trabajo era aún poco reconocido, rápidamente encontró admiradores entre aquellos que comprendían la profundidad de sus reflexiones. Incluso políticos valoraban sus escritos sobre la democracia y la libertad, aunque las autoridades preferían no brindarle apoyo público debido a lo arriesgado de sus creencias. Él escribía por la noche, en total aislamiento, y enviaba sus manuscritos a través de amigos leales para evitar la censura. En su obra Tratado Teológico Político,
Spinoza defendió la idea de que la Biblia debía ser leída como cualquier otro texto histórico, es decir, de forma crítica y sin recurrir a interpretaciones sobrenaturales. En su obra más conocida, La Ética, Spinoza aplicó los fundamentos de la geometría a la filosofía, con el propósito de demostrar que Dios no era un legislador, sino la totalidad de las leyes naturales que gobiernan el cosmos. Esta concepción revolucionaria de la divinidad como una sustancia única, de la que todo surge, sería reconocida como el panteísmo de Spinoza, lo que lo posicionó como un pensador de ideas subversivas. Según Spinoza, Dios es un vasto océano de existencia. Para comprender su noción de Dios, se puede imaginar un océano sin fin. Cada ola, cada corriente, cada ser en sus profundidades es parte de ese océano, pero ninguno puede representarlo en su totalidad. Así concebía Spinoza a Dios, no como una entidad separada y personal que influye en los seres humanos, sino como la única, infinita e indivisible sustancia de la cual todo surge. En esta perspectiva, los milagros eran considerados explicaciones anticuadas. Si una piedra se mantuviera suspendida en el aire, no sería un acto divino, sino el resultado de leyes naturales aún no comprendidas. Para Spinoza, la naturaleza y Dios eran la misma entidad, y la verdadera espiritualidad radicaba en comprender y vivir de acuerdo con esas leyes. Esta visión de Dios lo marginó. Los rabinos lo rechazaron como el judío maldito, los cristianos lo acusaron de ateísmo y panteísmo, y hasta los pensadores más progresistas se apartaron de él por temor a ser vinculados con sus ideas. No obstante, Spinoza nunca buscó seguidores ni fama. En una carta a un amigo, expresó: "No deseo que el mundo me aplauda, sino que la verdad se imponga". Si estás disfrutando de esta historia, regálanos un like y suscríbete al canal. Así no te perderás ningún consejo para llenar tu vida de abundancia y prosperidad. Continuemos el viaje. El legado que creció en la oscuridad. Spinoza falleció a los 44 años, probablemente a causa de la tuberculosis, cuya gravedad aumentó debido al polvo de vidrio que inhalaba al pulir las lentes. Sus pertenencias fueron subastadas: una cama, una mesa, 161 libros y un manuscrito. La Ética se publicó después de su muerte, pero fue rápidamente prohibida por las autoridades. No obstante, como semillas llevadas por el viento, sus ideas empezaron a florecer en las mentes de aquellos que reconocían su valor. Durante el siglo XVII, pensadores como Goethe y Nietzsche lo denominaron el santo de la razón. En el siglo XIX, durante las luchas revolucionarias por la independencia entre la Iglesia y el Estado, las obras de Spinoza fueron mencionadas como una fuente principal de inspiración. Incluso en el siglo XX, cuando un periodista le preguntó a Albert Einstein si creía en Dios, él respondió: "Creo en el Dios de Spinoza, el que se manifiesta en la armonía de todo lo que existe". Esta declaración no solo muestra la influencia de Spinoza en el campo de la ciencia, sino también en la forma en que se entiende lo divino en tiempos modernos. Spinoza en la actualidad, el pensador que nos enseñó a meditar sin apoyo. En el siglo XXI, en medio de discusiones sobre ciencia, religiosidad y gobierno del pueblo, Spinoza sigue siendo tan importante como siempre. Mediante su reflexión, nos impulsó a considerar cuestiones esenciales. ¿Puede el conocimiento científico coexistir con la fe? ¿Es el sistema democrático compatible con la variedad de creencias? ¿Cómo hallar sentido en un mundo que se rige por causas impersonales? Su existencia y producción intelectual nos incitan a plantearnos una pregunta profunda. ¿Qué tiene mayor valor? ¿La tranquilidad de formar parte de un colectivo o la facultad de poner en duda todo lo que nos rodea? Spinoza optó por lo segundo. Sufrió mucho por ello, pero obtuvo algo eterno: la satisfacción de vivir en concordancia con su propia forma de pensar. Epílogo. La pregunta que Spinoza nos deja al final de su vida. Spinoza plasmó en una misiva una oración que resume la esencia de su existencia. La verdadera dicha no es una recompensa, sino una consecuencia. Hoy, frente a los principios que aún rigen el siglo XXI, su legado continúa vigente. Nos insta a meditar. ¿Tendremos el coraje de perseguir esa felicidad?
aunque el camino nos aparte de todo lo conocido, como le escribió en la Ética, no os lamentéis, no os opongáis. En esas 3 palabras reside el eco de un hombre que transformó el destierro en independencia y las interrogantes en un acto de confianza en la humanidad. Baruch Spinoza falleció a los 44 años, repudiado por su época, pero con un legado que modificaría el curso de la historia. Sus reflexiones fueron rescatadas siglos más tarde, y en la actualidad se le considera uno de los pensadores más influyentes de la era moderna. Su existencia nos transmite una enseñanza poderosa. Las ideas más controversiales suelen ser las más revolucionarias. Si te ha fascinado la biografía de Spinoza, marca me gusta en este video y suscríbete para conocer más sobre las vidas de los pensadores que transformaron el mundo. Nos encontraremos en el próximo video.